Hola, zaragocistas. Ha salido una vez más en el partidazo de Jope por foto, que no sé que me parezca muy de cosa, pero bueno, que otro día Zaragoza ayer, pues, o el pleno club de toda la liga de primera y segunda en audiencia de televisión. Este es una fer que nos llevando muy mal desde fa varias temporadas de competir con menos recursos y en infinidad de condiciones, y sí que me pienso que cal eh, darles más dinero a X modestos, pero que no puedes competir con clubs que generan menos que no tú y que tienen igual o más dinero, ya siga pues luchar por pullar o por no descender. Y sí que podemos decir que este año ya no o corten el límite salarial más altero de la segunda división, y que lo hemos feito mal, no se ha profitado, pero me pienso que cal veyer una dinámica de 12 años en lo que se nos ha perjudicado, y que a la fin pues es posando a bodinar a otros clubes contra los que compites, y tenemos ese handicap, o handicap de que esta chambreta pesa mucho más que no otras, porque se ve en jugadores que aquí no han feito guaire y que van a otros clubes que encara luitan por pullar, y sí que juegan como pueden hacerlo, pero para yo hay un misterio porque el Real Zaragoza no presiona más en la liga y también en la comisión delegada, y yo pues me ganaría más no estar en la comisión delegada y sí tener pues unos ingresos de televisión más acorde a lo que genera o Real Zaragoza, porque si uno dice, bueno, es que es en segunda y qué, ¿verdad? Y si, que más está que siga en primera, en segunda, que en primera federación, si continúa estando Oveiteno Club con más audiencia de televisión. Y claro, tienes una deuda que si tú tienes más ingresos, pues la puedes levantar o antes, o la puedes ir pagando mucho mejor, porque aquí no tenemos un banco como o Deportivo La Coruña, de que te levante en 24 años, o concurso de acreedores y te dicen a cero a deuda, y tenemos que luchar pues con eso, con ser un equipo con una exigencia pues a la altura da historia do Real Zaragoza, y porque se nos maltrata de esta manera con el reparto de dinero. En primera división, Real Madrid y Barcelona generan mucho más y cobran mucho más, porque en segunda división no llega así, porque a la final igualado a esta categoría, pero por aparte vais a no por un buen fútbol o un juego atractivo, porque esta categoría pues que se dice siempre no cal extender y meter la ocasión que tengas, y veis X que han pullado de categoría y chugan asinas, y se ha igualado por la parte baixa, por físico, por X muy tácticos, y con la connivencia arbitral también, pues fendo burro falso, y con toda clase de trampas, de fingir, y lo que podemos ver todos estos años es que o colectivo arbitral pues no ha querido o por pura incompetencia aturar toda esta clase de cosas, pero tornando a eso, pues íbamos a ver cómo se repartos tienes este año, porque encima han pasado 4 equipos que prácticamente pues a su aportación llega nula en audiencia,
y han pillado varios que sí que aportan audiencia, como Deportivo da Coruña, Málaga, Córdoba, Castellón, y bueno, va a estar, pues, que sí que más igualado, pues, también porque había más interés, ¿no?, de audiencia en esos equipos, esos clubes sí que aportan a la categoría un interés mayor, una competencia mayor y ojalá pues también se vea en una competición con un show una mica más atractivo. Sé que no va a estar así, pero a lo menos pues habrá X que van a aportar a la audiencia y no más a recibir. Venga, bueno.